Buenas tardes amigos de Movix y como ya lo saben pues les traemos una entrevista súper especial. Me encuentro nada más y nada menos que en compañía del increíble actor Leo Álvarez, quien ustedes van a estar disfrutando o más bien que ya están disfrutando en la serie de El Señor de los Cielos. Leo, un gusto la verdad tenerte por aquí y estar platicando contigo. Muchas gracias. Pues aquí justo felices de que ya estamos tanto en México como en Estados Unidos al aire. Ya nos pueden ver a través de Unicable o Telemundo. La serie se estrenó, esta nueva temporada prácticamente se estrenó en enero de este año y fue prácticamente un proceso de regresar, de retomar tu personaje, vaya, llevas 4 temporadas de simple y sencillamente lidiar con este tema de la pospandemia. Platícame un poco acerca de eso, dime cómo te sentiste al regresar y más que nada platícame cómo fue difícil, complicado retomar tu personaje tras todo este tiempo. Yo no me esperaba ya grabar una temporada más, sobre todo porque ya habían pasado más de 2 años. Estaba enfocado obviamente en la actuación, pero el personaje, creo que soltarlo ayudó bastante también a, re- a reinterpretarlo, ¿no? Porque evolucioné como persona. La pandemia también creo que nos hizo preguntarnos y cuestionarnos hacia dónde íbamos. Bueno, en muchos casos, ¿no? O sea, generalmente platicando con amigos siempre es como, oye, después de la pandemia aprendí a tocar tal instrumento, después de la pandemia se me ocurrió abrir una empresa de tal cosa, después de la pandemia, o al contrario, ya mi trabajo valió y tuve que ver por otros lados, ¿no? Y yo, por ejemplo, aprendí a tocar la guitarra y a componer y entonces ya apenas este año estrené mi segundo sencillo, pero vamos por el tercero y ahora vamos a cantar en vivo y ahora vamos a hacer muchas cosas nuevas que son fruto de la pandemia, ¿no? Y también creo que el personaje adquirió cierta madurez, ¿no? Que también se ve reflejado. El escritor también no es tonto y escribió cosas que tienen que ver un poco con la madurez del personaje. Y pues nada, yo lo disfruté muchísimo. Fue una bendición esta temporada para mí. Y pues nada, la verdad es que feliz. Gracias. Fue complicado porque también hubo proyectos que no se hicieron, que por la pandemia también pues ya no grabé y fue muy pesado para mí en ese entonces, pero bueno, al final hubo cosas buenas. Y justamente hablando de ese tema de la versatilidad que luego se llega a dar, estoy al corriente de que tu carrera no era la actuación en sí, por ahí te dedicabas al fútbol, entonces estos cambios, estos ligeros cambios forzosos acerca de tu carrera y de tu vida, cuéntame cómo los has sabido aceptar. Pues yo la verdad era muy apasionado del fútbol y llegué a rozar la tercera división, o sea, pero nunca fue algo o sea, nunca debuté en un equipo profesional de primera división o de segunda, o sea, estuve en tercera y en una pretemporada, pero realmente sí era hacia donde yo iba dirigido, ¿no? Entonces, siempre lo cuento y algunos medios lo toman como si hubiera sido futbolista profesional cuando realmente era la dirección hacia donde yo iba encaminado, pero yo nunca fui como tal futbolista profesional. Sin embargo, pues no es tan equivocada la idea porque pues sí era mi pasión, era lo que en preparatoria mi cabeza giraba en torno a jugar fútbol y jugué en Querétaro, pero siempre todo en tercera división y siempre fueron como pruebas, fueron como pretemporadas. Al final, em, es un ambiente lo que me llegó a decepcionar un poco es que es un ambiente donde hay corrupción, ¿sabes? Entonces, em, no sé, al final yo decidí seguir enfocándome en la preparatoria. Además, el momento de la pretemporada del equipo que más me acerqué a lo profesional, cuando ya llegó el momento de jugar la temporada completa, yo estaba en momento de exámenes, tenía que terminar la preparatoria, entonces decidí enfocarme en la escuela y al final, pues, tuve un año, ¿no? Un año donde estuve cursando unas materias y entonces tenía más tiempo libre de lo normal y fue el año donde empecé con los castings de comerciales, que pues muchos actores empezamos por ahí y, y me empezó a ir muy bien, la verdad. Entonces, desde ahí yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar actuación, a ver de qué va, ¿no? Y la verdad me enamoré de la carrera.
eh, fue muy bonito porque para mí tiene un simbolismo tremendo el hecho de estudiar actuación, el hecho de la terapia que fue para mí conocerme, ¿no? Como actor, como persona. Y, y eso fue una etapa y la etapa de la pandemia también fue otra porque fue donde me descubrí como ese músico desinhibido, ¿no? Ya bien sabía que me gustaba la música, como te conté en el fútbol, que me gustaba y que mi cabeza giraba en torno a. Y igual la música me gustaba y me encantaba cantar, y tomé clases de canto en el CEA, que también fue la escuela donde estudié actuación, pero nunca me lo tomé como tan en serio, ¿sabes? Al final le daba la solemnidad a la actuación y la música trataba de no mezclarla. Me llegaban castings de cantando y los hacía, ¿no? Pero nunca como tal de lanzarme y probar y hacer música y subirla a plataformas y animarme a hacerlo en vivo, ¿no? Y ahora pues está haciendo justo el proyecto a futuro y que esperemos este año ya estar dando noticias de a lo mejor algunos shows en vivo, más canciones en plataformas, este, más canciones mías, ¿no? Y eso pues es otra etapa, ¿no? ¿Qué tipo de aporte tuvo tu vida personal con el tema de la actuación y en el tema de la interpretación que tuviste ahorita en esta temporada? Pues la disciplina, el hambre, ¿no? También de un proyecto. Al final se ha vuelto una familia para mí el Señor de los Cielos y estar ahí de nuevo, pues yo creo que fue con más ganas, fue con más apetito de decir quiero hacer, quiero proponer, quiero divertirme en el set y obviamente pues la alegría de tener un proyecto, ¿no? O sea, eso tiene que ver personalmente con lo que yo brindé, que fueron pues, esas ganas acumuladas, ¿no? O sea, al final de esa oportunidad, cuando recibí esa llamada de, oye, Leo, vas a estar en la serie, yo ni siquiera me lo esperaba. Yo me enteré que la serie se iba a estrenar, que se iba a hacer, pero dije, bueno, pues no me han avisado nada. Y a los meses me hablaron hombre, pues yo estaba encantado. Además, no se cruzó otro proyecto, entonces, pues al final le metí toda la pasión, toda la madurez que yo ya tenía y no sé, a veces muchas cosas son más inconscientes que conscientes, ¿no? Al final creo que yo te podría decir que a lo mejor en un futuro voy a ver más cosas del personaje que tienen que ver más con lo personal, pero que ahora quizás no veo, ¿sabes? Yo quiero saber, en tu punto de vista, de tu visión, de tu interpretación con este personaje, ¿cómo lo humanizas? ¿Cómo llegas a tal grado de simple y sencillamente decir, oye, sabes que yo únicamente estoy haciendo un personaje, el cual es meramente para entretener a las personas? Pues justo es tan complejo el tema, como lo has dicho, que a veces necesita una explicación que pues, muchas veces no es dada, a veces por noticieros o por gobiernos o que quizás es tan nublado, ¿no? Que a veces necesitamos como una fantasía y es por eso que creo que las narcoseries existen y, y que al final, pues siendo honestos, em, es que lo que está pasando en el país te da para hablar de eso, ¿no? O sea, tristemente es una cuestión global, ¿no? O sea, en Estados Unidos se consume muchísimo, entonces hay una población drogadicta, adicta, ¿no? O sea, entonces México pues se ve como el país villano, pero ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Y entonces creo que esta verdad que no se dice, pues en las series se dice, ¿no? O sea, obviamente no es paralela en su 100%, pero sí, yo creo que el éxito de estas series está dependiendo, obviamente, cómo se haga, porque ahí sabemos que hay narcoseries que no les va bien, o sabemos que hay, pero por ejemplo, Señor de los Cielos ya lleva 10 años y algo de lo que te comento quizás está haciéndolo bastante bien y esto es responsabilidad del escritor. Tenemos un actor, que el protagonista es Rafa Maya, que es un tipo de Sonora, ¿no? Que tiene esta cosa inherente a él, que explota con Aurelio Casillas y creo que al público le gusta bastante, ¿no? Hemos visto que luego a veces muchos actores les llama esta atención por el hecho de querer dirigir algún proyecto o sencillamente, por ejemplo, querer dirigir algún tipo de episodio de sus series o de sus producciones. ¿A ti en lo personal te gustaría en algún momento, no sé, explorar un ámbito de tu personaje y tú tomar la dirección de este proyecto, de este capítulo? Todavía no me siento con la libertad de decir, ¿sabes qué? Me encantaría hacer esto, pero em, siento que quizás a lo mejor con un personaje, a lo mejor más, no estoy diciendo que
que Leo Venegas no sea importante porque lo es, pero sí quizá con más responsabilidad en el proyecto, quizás tuviera, porque la imaginación y la creatividad pues la tengo yo creo, y además pues siempre está bueno poner, yo propongo, ¿no? En El Señor de los Cielos, siempre ¿qué te parece si leo aquí, acordémonos que leo tal? Y entonces el director es muy receptivo, pero a la hora ya en cuestión dramaturgia y dirección, no lo he hecho, pero sí es algo que me encantaría en un futuro, quizás tal vez no con Leo Venegas, pero sí con otro personaje. O sea, es algo que creo que puedo ser capaz de hacer. ¿Qué es lo que sientes que ha mantenido a las personas atentas a esta serie del Señor de los Cielos y el gusto por tu personaje? Vaya, Pues la verdad, muy feliz, es un fenómeno que no había vivido. O sea, eh, Leo, además se llama Leo como yo, ¿no? Entonces imagínate lo importante que es para mí también. O sea, tiene mucho de mí, tiene esas cualidades como de al final ser una persona sensata, ¿no? O sea, em, es un aprendiz, ¿no? O sea, dentro de este contexto, obviamente el contexto de mi vida no tiene nada que ver, pero sí creo que la gente lo ve sincero y por eso es que al final termina por comprarlo, ¿no? No hay nada más que un espectador quiera que un personaje que es honesto, ¿no? O sea, para la dirección que vaya, siempre, y además es hijo de un personaje muy importante, que es el Chema Venegas, ¿no? Que al final hasta tuvo su spin-off, ¿no? Y le fue muy bien. Y entonces ya con ese, ¿cómo se le dice? Ese padrinaje, ya tiene, digamos, muy, muy, muy buen recibimiento y es por eso que también el personaje tiene peso en la serie. ¿a ti hasta dónde te gustaría llevar la historia de tu personaje? Digo, ¿te gustaría, no sé, que en determinado momento llegara a su fin, que darle un cierre como tal al personaje? Pues mira, hay algo que pasa con este tipo de personajes y es que todo el mundo la paga, todo el mundo la paga, ¿no? Entonces, em, es algo también que tiene que ver con esta crítica social, ¿no? De que, pues sí, tiene sus pros estar en ese mundo, pero al final tiene sus contras y son más fuertes, ¿no? Al final el personaje entra con una personalidad y poco a poco, y tiene que ver un poco con esta última temporada, cómo el personaje se va distorsionando. Todavía no lo hace de una manera tan radical, pero me encantaría que llegara a ese lado, ¿no? Donde ya el personaje empieza a ser totalmente opuesto a lo que era, ¿no? A esa esencia y empieza a perderla y se empieza a cavar su tumba hacia, ya sea, y a lo mejor sonará tonto lo que te estoy diciendo, pero hacia una muerte o hacia prisión o hacia esta, este precio, ¿no? Que termina pagando. Y no sé, yo soy fan de, por ejemplo, películas como Scarface, ¿no? Donde el personaje tiene justo esa evolución y al final, bueno, sabemos cómo termina, porque al final, como te digo, todo mundo la paga, pero sí me encantaría que hubiera esa evolución, ¿no? O sea, obviamente yo quisiera muchísimas temporadas, pero, pero sí creo que como actor es muy fructífero el ver que tu personaje evoluciona. Hemos visto que muchas personas que se dedican a este tema de la actuación y que nacen en series dan el salto al cine, dan el salto a la gran pantalla con superproducciones como Marvel, como DC. Entonces, ¿a ti te gustaría llegar a ese punto, llegar a ese escalón, por así decirlo? Claro, sí, por supuesto, es que además crecimos viendo estas películas desde niños y la verdad es que uno, bueno, obviamente yo antes de decidir ser actor, pues sí veía estas películas de Hollywood y salía del cine súper inspirado, obviamente por toda la superproducción que tienen, pero ya sabes de que películas donde yo las veía dobladas al español latino y ni siquiera me daba cuenta que estaba doblado. Hoy en día ya me gusta verla en inglés, me gusta verla en español, me gusta verla en su idioma original, pero en su momento cuando yo abstraje todo lo subconsciente de las películas donde yo subconscientemente me quería volver actor, la verdad es que sí, alucinaba con hacer algo así y creo que sería como darle ese regalo a ese niño interior, ¿no? De decir, mira, por ejemplo, vimos a Tenoch en esta peli de Black Panther y vemos cómo van hasta al pueblo prehispánico y llegan bajo el agua y vemos efectos especiales y es una locura, ¿no? O sea,
tanto puede ser como eso, como puede ser como otra peli de acción que tenga que ver con vehículos, ¿no? O sea, hay todo un universo de posibilidades con buenas producciones y por supuesto que me encantaría hacer algo eh, en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? O sea, estos países que sabemos cuánto le invierte a las producciones, efectos especiales. Este, también sabemos que hay actores referentes, ¿no? O sea, está Brad Pitt, está Will Smith, Tom Cruise, ¿no? O sea, está Annie Hathaway, Natalie Portman, o sea, todos estos actores que hemos visto, Christian Bale, ¿no? O sea, y directores, que también, por ejemplo, Iñárritu es de mis favoritos, Nolan, este, Tarantino, ¿no? O sea, muchas personalidades con las que uno, al convivir con ellas, pues la verdad sería como un sueño, o sea, obviamente, claro que me encantaría. Okey, y ya por último, retomando este tema de tu faceta como músico, digo, platícame un poquito acerca de cómo va esta evolución, hasta dónde te gustaría llevarla como tal. Pues fíjate, no tengo muchas ambiciones, más que nada tengo como ganas de expresar, cantar. El ritmo me gusta, siento que es como exponer una alegría, como exponer un poco, drenar emociones, es como actuar, ¿no? O sea, yo estas carreras, la verdad es que si yo me dedicara a ser contador o administrativo o una carrera externa a la actuación, trataría de hacer teatro por hobby, la verdad, o sea, y trataría de tocar la guitarra de vez en cuando, una vez al día en mi casa, o sea, y qué mejor que hacerlo con gente que ya cuando lo haces como esta cuestión de músico profesional, si se puede decir de alguna manera, pues que tienes un baterista o que tienes un acordeonista o un guitarrista y además que tienes un público, creo que es como una vibración distinta y es algo que quiero disfrutar, ¿no? O sea, y ojalá este año sea el año para eso y explorarlo y disfrutarlo sobre todo, que creo que la música y la actuación son dos carreras para disfrutar, ¿no? O sea, entonces eso, básicamente eso es lo que a mí me gustaría. Okey, ¿y algún proyecto en puerta próximo que tengas ahorita fuera de la serie, fuera de este tema de la música? Hay una película que por pandemia no se hizo y que es probable que se llegue a hacer, ¿no? Entonces es terror, es una película que sería una locura porque además em, es un terror pero realista, o sea, al final no tiene nada que ver con fantasía, sino es algo que a mí me hubiera gustado mucho hacer en su momento y que pues ya se está hablando de que probablemente se haga y bueno, yo no diré más hasta que no se concrete y esperemos que la gente que nos está viendo, incluyéndote, nos manden las mejores de las vibras para que se haga y si no, pues que se vean más proyectos, ¿no? Únicamente agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la oportunidad y, pues, mucho éxito en todos los proyectos. Pues muchísimas gracias y un gustazo. Acá andamos.